Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial. Les saludo desde la Academia Odisea. Hoy con una actividad básicamente, para mis alumnos de primero de bachillerato de griego 1. Vamos a explicar hoy un poquito cómo analizar y traducir un texto griego. Para ello vamos a utilizar un método propio de la Academia, el canon de Atenea, donde vamos a ir analizando y viendo algunos pasos fundamentales para el análisis y traducción de un texto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver las actividades en primer lugar de esta semana y luego vamos a explicar las pautas de este canon para que ustedes sepan cómo realizar el análisis del texto que les voy a proponer, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a ir al libro. Vamos a ir a la página 65, ¿vale? Y en ese libro tenemos nuestro método, sección 6.2. Tenemos el ejercicio 5, ¿vale? Sobre este ejercicio 5 se va a basar la explicación que vamos a dar, ¿de acuerdo? Sobre el canon de Atenea, ¿vale? Pero antes de empezar con la explicación, recordarles que a todos aquellos que me han enviado la tarea anterior, les estoy encomendando una segunda tarea, que es para repasar el genitivo de la primera y la segunda declinación, ¿vale? Que ya lo explicamos la semana pasada. Bien, los ejercicios que hay que hacer son el 1 y el 2. De todas maneras, a quien me mande los anteriores ya se los volveré a repetir. Pero por si tienen alguna duda, son el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Ha habido algunas personas que han tenido algunas dudillas también. Bueno, en el ejercicio 1 simplemente lo que hay que hacer es poner el genitivo de la palabra que tienen a la izquierda, ¿vale? Eso es lo que sería el enunciado, ¿vale? Fíjense en el vocabulario que tenemos a la derecha, que pone vocabulario 5, ¿vale? Del vocabulario que vamos a usar precisamente con el texto que hoy vamos a explicar, ¿vale? Fíjense que en todo vocabulario, en todo diccionario, ¿vale? Cuando ustedes buscan una palabra en griego antiguo, ¿vale? Siempre les va a aparecer en primer lugar el nominativo y en segundo lugar, después de la coma, el genitivo, ¿vale? Sí, genitivo singular, ¿vale? Bien, pues eso es lo que tienen que hacer ustedes con el ejercicio 1, ¿vale? Ya tenemos el nominativo, geágora, y a ustedes lo que tienen que poner es el genitivo de esa palabra. Simplemente pues consultando los cuadros de la declinación que ya vimos la semana pasada. Tengan en cuenta que a la hora de poner el genitivo, lo primero que tengo que hacer es reconocer la palabra a qué declinación pertenece, ¿vale? Muy sencillo, eso lo explicamos también, ¿vale? Recuérdenlo. Para saber a qué declinación pertenece la palabra, simplemente vamos al nominativo, miramos la vocal temática, es decir, la vocal que va con la desinencia, ¿vale? Y si es alfa o es eta, es de la primera declinación, ¿vale? Y si es omicron, es de la segunda. Recuerden que la segunda declinación también se conoce con nombre de tema en omicron, ¿vale? Bien, sencillo. Una vez que estén ahí, simplemente pues poner el genitivo. Cuando se trata de la primera declinación, igual encuentran alguna complicación extra, porque recuerden que la primera declinación pues tenía palabras, tenía 5 tipos diferentes, ¿vale? Recuerden que esos 5 tipos diferentes también los distinguíamos por el nominativo, donde únicamente pueden encontrar alguna dudilla es porque recuerden que dentro de la primera declinación estaban los temas en alfa pura y los temas en alfa mixta. Por eso es que yo les he puesto entre paréntesis cuando la palabra es en alfa mixta, ¿vale? Para que luego en el genitivo pues hagan el cambio que corresponda. ¿De acuerdo? Vale. Luego en la segunda actividad dice declina el nominativo y el genitivo singular y plural de las palabras del cuadro superior. Es simplemente coger estas palabras que tenemos aquí arriba, ¿vale? Y declinar los dos casos que hemos trabajado, es decir, el nominativo y el genitivo. Yo les he mandado también, junto con la actividad, les he mandado un pequeño cuadro, ¿vale? Simplemente es un cuadro de 4 casillas donde ustedes me pongan nominativo, genitivo singular y nominativo y genitivo plural. En realidad, si ustedes hacen la actividad 1, pues ya tienen el nominativo singular y el genitivo singular.
con lo cual a ese cuadro solo tendrían que añadir el plural, ¿vale? Bien, esas son las dos actividades que estoy mandando a los que ya me han ido mandando la actividad de la semana pasada, ¿vale? Bien, ahora vamos a pasar a explicar un poquito la actividad que les voy a mandar para la semana del 20 al 26, ¿vale? Seguimos con la cuarentena, así que seguimos con las clases telemáticas. Y vamos a traducir, analizar y traducir este texto que se titula Parentela Olímpica, ¿vale? Donde nos cuenta una historia sobre unos parientes, dioses olímpicos, ¿vale? ¿De acuerdo? El vocabulario que van a utilizar es este que está aquí arriba, vocabulario 5 de la actividad número 5, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces me van a hacer el análisis morfológico, sintáctico y la traducción de este texto. Y sobre este texto vamos a trabajar hoy lo que sería el canon de Atenea, ¿vale? Así que venga, vámonos al canon de nuevo. Bien, el canon de Atenea, como les decía, es un método que yo utilizo para analizar y traducir, ¿vale? Este método tiene distintos niveles. Vamos a explicar el nivel 1, que es el nivel de la gente que está empezando a analizar y traducir, ¿vale? Bien, ese nivel consta de 3 pasos. Vamos a irlos explicando y luego lo veremos en la pizarra con el texto que nos ocupa, ¿vale? Bien, el primer paso de todos, obviamente, pues sería leer el texto, ¿vale? Leer el texto con el que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Así que no está ahí entre los pasos, porque ya los pasos se refieren una vez que tenemos el texto delante y empezamos con lo que es el análisis propiamente dicho, ¿vale? Pero lo primero que habría que hacer es leer el texto, ¿vale? Ese texto, ¿vale? Que ya les he dicho cuál es, vamos a leerlo en primer lugar, ¿vale? Parentela Olímpica. Dice lo siguiente: Jodionisos, tu dios, caites semeles, huios estin. Punto. Johermes, tu aru, exadelfos estin. Punto. Joapolon, caige Artemis, tes Atenas, exadelfoi aisin. Punto. Joapolon, caige Artemis, tes autes metros, huioi aisin. Punto. Ese es el texto y los puntos que tiene. He hecho un poquito de relevancia, llamado la atención sobre lo de los puntos. Obviamente cuando uno lee no lee la puntuación, pero sí he querido llamarles la atención sobre este aspecto. ¿Por qué? Porque forma parte del paso primero. Vamos a ver, cuando nosotros analizamos un texto, es la primera vez que vamos a afrontar un texto. Siempre hemos analizado hasta el momento oraciones por separado o frases, ¿vale? Lo primero que nos llama la atención es el conjunto, es decir, a veces nos abrumamos demasiado al ver el texto, decimos, ay, mi madre, yo que estoy acostumbrado solo a analizar frases sueltas, ahora ese texto, ¿cómo hago yo? Tranquilos, tranquilidad, paciencia, porque lo primero que vamos a hacer es reducir ese texto a las unidades sintácticas mínimas, que es el periodo sintáctico, a las oraciones, ¿vale? Es como si en matemáticas hiciéramos una reducción, ¿vale? Una reducción de una cifra, exactamente lo mismo. Vamos ahora nosotros a reducir ese texto que parece tan grande y tan complejo a unidades mínimas, que es la unidad sintáctica, que es la oración o el periodo sintáctico, como lo denomino yo. ¿Y cómo hacemos esa división? Pues muy sencilla. Simplemente, pues como les pone el paso 1, dice, divide el texto en periodos sintácticos independientes. Habrá tantos como signos de puntuación fuerte, ¿vale? Signos de puntuación fuerte. ¿A qué denominamos puntuación fuerte? Pues precisamente al punto, como he dicho antes, al punto alto, ¿vale? Punto alto griego. Recuerden que equivale en español aproximadamente a lo que sería los dos puntos, el punto y coma. Y luego el punto y coma griego, que como ya saben, ya se lo hemos explicado, equivale al signo de interrogación, que va colocado solo al final del periodo, como en inglés. ¿De acuerdo? Vale, pues lo primero que tenemos que hacer entonces es dividir el texto en periodos sintácticos, sencillito. ¿Vale? Entonces nos vamos al texto, ¿vale? Vamos a la pizarra
empezamos a leer, ¿vale? Y cuando lleguemos al primer punto, pues ahí ponemos una señal, ¿vale? Ponemos ahí una señal y sabemos que ese periodo sintáctico lo analizamos aparte, independiente del resto. Seguimos leyendo y cuando lleguemos al siguiente, pues lo mismo, lo separamos. ¿De acuerdo? Ponemos otra señal que puede ser pues un paréntesis, un corchete, una raya, lo que ustedes consideren. O si quieren, cuando vayan copiando el texto, a medida que lo van leyendo, pues lo van copiando ya separado, ¿vale? Seguimos leyendo el texto y en el siguiente punto, pues separamos también, ponemos otra señal, ¿vale? Y llegamos a la conclusión que ese texto que parecía tan agobiante, tan complejo, en realidad lo que encierra son 4 periodos sintácticos, 4 oraciones, como las que nosotros hemos analizado hasta ahora. ¿De acuerdo? Pues ese sería entonces el primer paso, ¿vale? Dividir, según pausa fuerte, en este caso solo hay puntos, el texto. Si aparecieran punto y coma o aparecieran punto alto, hacemos exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, una vez que hacemos esto, cuál es el siguiente paso. Vale, el siguiente paso sería, nos pone ahí, divide el periodo en sintagmas de acuerdo al, dos cosas, orden de palabras y el artículo determinado. Es decir, hay dos conceptos, que son los primeros conceptos que trabajamos en gramática, recuerden cuando empezamos con esta parte del griego, ¿vale? Hay dos conceptos en los que hicimos especial hincapié. Uno era el orden de palabras y otro era el artículo determinado, ¿vale? Recuerden que el orden de palabras en la lengua griega es un poquito diferente, ¿vale? Es un poquito diferente a como es en español o en castellano, ¿vale? Básicamente la gran diferencia era que los griegos siempre dejan el verbo para el final de la frase, ¿vale? Al menos en la sintaxis que nosotros estamos trabajando. Más adelante, cuando subamos en el nivel de análisis y traducción, cuando subamos en los niveles del canon de Atenea, ya veremos que el verbo griego, sobre todo cuando son oraciones compuestas, en la subordinación, etcétera, pues el verbo griego se va moviendo un poquito y se va colocando más hacia la mitad del periodo sintáctico, ¿vale? Pero bueno, ahora lo que nos interesa es que el verbo va siempre al final del periodo sintáctico, de la oración, de la frase, como la quieran llamar, ¿vale? Bien. Pues eso es bueno tenerlo en cuenta porque cuando yo voy a analizar el texto, pues ya sé más o menos dónde me espero las cosas. Vale, sé que el sujeto va a estar al principio, que el verbo va a estar al final y por medio pues estarán el resto de complementos. ¿De acuerdo? Complementos directos, el atributo, complemento circunstancial, lo que sea. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a ir a la pizarra y lo comprobaremos. ¿De acuerdo? Y luego, la otra cosa que hay que tener en cuenta es el uso del artículo determinado, cuya declinación vimos también ya. El artículo determinado es muy importante, ya lo dijimos, por distintas razones. Primero, porque divide sintagmas nominales, ¿vale? Y segundo, porque cuando aparece va acompañando siempre a un sustantivo y o a un adjetivo con el que concierta en lo que serían los morfemas flexivos, es decir, en caso, género y número. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ir a la pizarra. Bueno, voy a utilizar... vamos a la pizarra. Vale. El primer periodo sintáctico del texto de la parentela olímpica, ¿vale? Bien, ahí tenemos la primera frase, ¿vale? Entonces vamos a aplicar lo que acabamos de aprender. Primero, orden de palabras. El verbo. El verbo es fundamental. Ahora, en principio, estamos trabajando oraciones simples. Pero cuando empecemos con los periodos, cuando empecemos con las oraciones compuestas, ¿vale? Donde en el periodo sintáctico nos van a aparecer varios verbos, pues el verbo va a ser una de las maneras de saber si ese periodo es simple o es un periodo compuesto, ¿vale? Ahora vamos en principio a trabajar con periodo simple porque todavía no hemos estudiado las oraciones compuestas, ¿de acuerdo? Así que lo primero que tenemos que hacer es buscar el verbo. ¿Y dónde está el verbo? Pues el verbo, según el orden de palabras, debe estar al final. Pues nada, aquí. ¿Vale?
aquí ya tenemos el verbo. ¿Vale? Ese es el primer paso. Suponemos que el sujeto estará al principio, con lo cual estará por aquí. Ahora veremos que hay otros referentes en la oración que van a decir que efectivamente ese es el sujeto. Y luego por el medio, pues nos quedarán el resto de complementos que tendremos que analizar. Pero para analizarlo, lo que tenemos que hacer es usar los artículos, el artículo determinado. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es buscar los artículos de la oración. Como acabo de decir hace un momento, el artículo sirve para varias cosas. Primero, para dividir los sintagmas. Entonces, busco los artículos, tengo jo, tengo tú y tengo tes. ¿Vale? Pues entonces yo sé que donde hay un artículo, ahí hay un sintagmita. Aquí habrá otro sintagmita. Y aquí habrá otro sintagmita. ¿Vale? En principio tengo 3 sintagmas con artículos, ¿vale? Y esos artículos no van solos. Como hemos dicho, ese artículo siempre va acompañado de un sustantivo y o un adjetivo. Pues nada, venimos aquí y completamos el sintagma. ¿Vale? Uy, vamos a hacer esto un poquito mejor. ¿Vale? Cerramos el sintagma. ¿Vale? Aquí lo cerramos. Este lo cerramos aquí. ¿Vale? Y este lo cerramos aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora lo único que tenemos que hacer es analizar el artículo, ¿vale? Porque yo sé que la palabra que está al lado del artículo tiene el mismo caso, género y número, ¿vale? Que el artículo, ¿de acuerdo? Fíjense, pero todavía no hemos terminado. Nos queda por aquí una palabra que es kai y nos queda otra palabra que es juios, ¿vale? El kai lo conocemos porque ya nos ha salido en otras oraciones, ¿vale? Y juios, como no tiene artículo, pero sí tiene una terminación, que luego la analizamos y vemos lo que es, ¿vale? Y luego tenemos aquí el verbo. Con lo cual, ya tenemos hecho esa división en sintagmas que buscábamos. Tenemos jo Dionisos por un lado, tenemos tu Dios por otro, tenemos el kai, tenemos el tesemeles, tenemos el juios y el stin. Esos son los sintagmas que tiene la oración. ¿De acuerdo? Pues nada, volvamos a los pasos para el paso final, que sería el análisis y la traducción propiamente dicho. ¿Vale? Una vez que tenemos dividida el periodo, lo tenemos dividido en sintagmas, pues pasamos a su traducción. Ya están preparaditos para analizarlo. ¿Vale? Tenemos que hacer 3 cosas. Primero, el análisis morfológico, después el análisis sintáctico y finalmente la traducción. ¿En qué consistía el análisis morfológico? Pues en decir los morfemas flexivos del sintagma. Y luego, una vez que tengamos hecho el análisis morfológico, hacemos el sintáctico. Recuerden que uno de los morfemas flexivos del análisis morfológico era el punto de conexión con la sintaxis, concretamente el caso. ¿Por qué? Porque el caso es el morfema flexivo que me va a decir a mí la función sintáctica. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues vamos entonces a eso, vamos a la pizarra. Venga. Vamos a empezar con el primer sintagma que tenemos aquí, jo Dionisos, que según el orden de palabras debería ser ¿qué? El sujeto. De todas maneras vamos a comprobarlo, ¿vale? Bien, cogemos el artículo jo. Bueno, jo es nominativo, ¿no? Miramos el cuadrito si todavía no nos lo hemos aprendido. Está en singular, ¿vale? Y es masculino, ¿vale? Recuerden que que todo sintagma nominal, ¿vale? Tiene 3 morfemas flexivos: caso, número y género. Yo dejo el género para el final porque tal vez es lo menos relevante. Lo más relevante para lo que nosotros vamos a trabajar es el caso y el número. ¿Para qué? El caso
para la sintaxis. ¿Vale? Por lo que dijimos antes. Porque nos va a decir qué función tiene ese sintagma. ¿Qué funciones tiene el caso nominativo? Bueno, recuerden que el caso nominativo podía tener dos funciones, sujeto y atributo. Pero en el tema anterior, cuando estudiamos el caso nominativo, dijimos que había varias diferencias entre el nominativo sujeto y el nominativo atributo. Una de ellas, la más importante, era que el atributo nunca llevaba artículo. Por lo tanto, si tenemos un nominativo con artículo, eso será sujeto. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el sujeto de la oración. ¿Vale? Bueno. Y luego el número me va a servir a mí para la traducción. ¿Vale? Para la traducción. ¿Por qué para la traducción? Porque si la palabra está en singular, yo tengo que traducirla en singular. Si está en plural, la tengo que traducir en plural al español, ¿vale? Y el género no es tan relevante, ¿por qué? Porque ya ustedes saben, porque nos han aparecido casos, que hay palabras que en griego son masculinas y luego al traducirlas al español, pues utilizamos una palabra que es femenina o viceversa. Con lo cual, pues, no es tan relevante, ¿vale? Venga, pues ya tenemos el primer sintagma analizado. Vamos al siguiente sintagma con artículo. Tu Dios. Vale, si nosotros nos vamos al vocabulario, ¿vale? Nos vamos al vocabulario. Recuerden, cuando tengamos alguna duda del género de una palabra, vámonos al vocabulario. ¿De acuerdo? Vamos a ir al vocabulario. A ver dónde lo puse. Disculpen, pues estoy sobre la marcha. Vale. Nos vamos al vocabulario y buscamos esa palabra. ¿Vale? No, ya me pasé. Vamos a buscar la página. Aquí. ¿Vale? Joseus, tu Dios. ¿Vale? Tu Dios. Tu Dios es el genitivo de Joseus. Por lo tanto, si es Joseus, es masculino. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a la pizarra entonces. Tendríamos aquí entonces un genitivo. ¿Vale? Singular masculino. ¿Vale? Cogemos lo que nos interesa, que es el genitivo, que nosotros sabemos qué función tiene. Efectivamente, complemento del nombre. Y ya tenemos ahí otro sintagma analizado. Vámonos al otro. Tes semeles. Pues exactamente igual. Miramos el artículo, tes, otro genitivo. Y en este caso, femenino, porque tiene la eta. ¿Vale? Genitivo. Singular. Femenino. ¿Vale? Como es genitivo, pues otro complemento del nombre. ¿Vale? Bien, pues ya hemos analizado los sintagmas que tienen artículo. Ahora, para analizar el resto de sintagmas, pues nos tenemos que llevar por los conocimientos gramaticales que tenemos. El CAI ya nos ha salido. Recuerden que el CAI era una... Bien, conjunción copulativa. ¿Vale? Lo analizamos aquí arriba porque aquí arriba es donde hacemos el análisis morfológico. Se puede hacer por debajo el análisis morfológico si les da la gana y hacer el sintáctico por arriba, pero por favor, con coherencia, ¿vale? Con coherencia, ¿vale? No mezclen los análisis, ¿vale? Bueno, ¿y para qué servían las conjunciones? ¿Se acuerdan? ¿Para qué servían las conjunciones? Las conjunciones servían como nexos oracionales. Bueno, nexos de dos tipos. Pueden unir sintagmas, ¿vale? Una conjunción puede unir sintagmas o puede unir periodos sintácticos, es decir, oraciones, ¿vale? Puede servir como nexo oracional o como nexo sintagmático, ¿vale? En este caso, como solo tenemos un verbo, lo que está haciendo es unir sintagmas, ¿vale? Por lo tanto, Kai será el nexo.
cae o las conjunciones siempre unen. Las conjunciones que coordinan, estamos hablando, eso lo veremos más adelante también. Vale. Los nexos siempre coordinan, cuando unen, perdón, sintagmas, ¿vale? Siempre son sintagmas que tienen la misma función. Fíjense, complemento el nombre aquí, complemento el nombre aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Si los nexos, las conjunciones copulativas, que es este el caso, ¿vale? Cuando unen sintagmas, siempre son sintagmas que tienen la misma función, ¿vale? Pues nada, y ahora vámonos a la palabrita hasta que nos falta, huios, ¿vale? Si tenemos duda de qué tipo de palabra es, ¿vale? Nos vamos al vocabulario, ¿vale? La buscamos. Fíjense, la tenemos aquí abajo. Jo, huios, tu, huiu. Es un sustantivo masculino de la segunda, ¿vale? Porque tiene ómicron y el genitivo es u, ¿vale? Y se traduce por hijo, ¿vale? Pues entonces es un sustantivo. Pues vámonos a la pizarra. Si es jojuios, pues será nominativo, ¿vale? Nominativo singular masculino, ¿vale? Nos interesa esto, nominativo. Vale, ya teníamos aquí un nominativo sujeto. Aquí hay otro nominativo. ¿Qué función será? Y además tiene aquí el verbo sting, que es del verbo imi, verbo copulativo. Por lo tanto, efectivamente, será el atributo. ¿Vale? Vale, y luego nos faltaría los morfemas flexivos del verbo. Recuerden, la persona, si no se saben todavía el verbo, pues van al cuadrito. Tercera, el número, singular. El tiempo, presente, no hemos visto otro tiempo todavía, ¿vale? El modo, indicativo, y la voz, voz activa. Recuerden que el verbo copulativo solo tiene voz activa, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ya lo tenemos. Y ya tendríamos el análisis morfológico por arriba, ¿vale? Análisis morfológico y el análisis sintáctico. ¿Vale? Y nos faltaría la traducción. ¿Vale? Que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Bueno, vamos a recordar los pasos de la traducción. ¿Vale? Vamos a recordarlo. Vámonos al Canon de Atenea. Recuerden que cuando traducimos tenemos que acomodar las estructuras mentales de la lengua de partida a las estructuras mentales de la lengua de llegada. Es decir, en este caso, la lengua de partida es el griego, la lengua de llegada es el español. Y hemos visto que en la lengua de partida, en el griego, la estructura mental, lo que en lengua llamaríamos el orden de palabras, es sujeto, complemento, verbo. ¿Vale? Pero en la lengua de llegada, el español, la estructura es diferente. Tenemos una estructura diferente al griego. Nosotros ponemos el sujeto primero, después el verbo y después el complemento. ¿Vale? Pues este va a ser el orden en el que vamos a traducir. ¿Vale? Primero el sujeto, después el verbo y después los complementos que haya. ¿De acuerdo? Pues nada, vámonos a la pizarra. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a traducir el sujeto. ¿Vale? Esto es lo primero que vamos a traducir. Después, tenemos que traducir el verbo. ¿Vale? Y luego nos quedarían todos estos complementos que están aquí. Los complementos del nombre y el atributo. ¿Vale? Y aquí empieza la dificultad. Aquí empiezan los problemas. Porque, claro, ¿qué traducimos primero? ¿Los complementos del nombre o el atributo? Eso ya lo explicamos la semana pasada. Y ustedes hicieron las tres frases aquellas para ver cómo se traducía el complemento del nombre.
Además, el propio nombre de la función les dice lo que tienen que hacer. Complemento del nombre. Por lo tanto, si es complemento de otro nombre, ¿vale? ¿A qué nombre irá complementando? ¿A Dionisos o a Huios? ¿Se acuerdan? Aquí va complementando o va complementando aquí. Eso lo explicamos la semana pasada. Dijimos que cuando nos encontráramos en esta encrucijada de dos nombres alrededor del complemento, va con el siguiente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esos complementos de nombre dependen siempre del nombre que va después, del sintagma que va después. En este caso del atributo. Por lo tanto, el orden de traducción sería el sujeto, lo dejamos tranquilo como estaba. Después el verbo. Después el atributo. Y después los complementos del nombre. ¿Vale? Este va a ser el orden que vamos a hacer para traducir. ¿Vale? Primero el sujeto. Segundo el verbo. Tercero el atributo. Y en cuarto y último lugar, los complementos del nombre en el orden en que están aquí. Primero este, después un nexo que sirve para unirlo, y después el otro. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la traducción? Jajaja. Pues ustedes verán, señores. La traducción la van a hacer ustedes, junto con el análisis y la traducción del resto de periodos sintácticos del texto. ¿De acuerdo? Se vienen aquí. ¿Vale? Aquí tienen el vocabulario. Aquí tienen el texto. ¿Vale? Aquí tienen el texto, que ya lo dividimos antes. ¿Vale? Este es el que estábamos trabajando. Le falta la traducción. Pues me hacen el análisis sintáctico, el análisis morfológico y la traducción de esos tres periodos que faltan y la traducción de este. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, cualquier duda, pues ya saben, me la comunican. Acuérdense de seguir los pasos, para algo están los métodos, para algo está Atenea ahí guiándolos con su canon, ¿vale? Recuerden, paso por paso. Esto lo pueden aplicar a todos los textos que vamos a trabajar a partir de ahora, ¿de acuerdo? Y más adelante, cuando se complique, pues ya subiremos el nivel, porque ahora mismo estamos en el nivel 1, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, me analizan y traducen ese texto de la actividad número 5. En cuanto pueda me lo mandan, yo se los corrijo y se los devuelvo, ¿vale? Pues nada, un abrazo para todos, espero que les vaya bien con el confinamiento, no se apuren, trabajen con calma, como siempre les digo, atiendan también al resto de tareas, ¿vale? Y nada, en cuanto tengan la actividad me la mandan y pásenlo bien. Recuerden, quédate en el chozo. Chao, hasta la próxima. See you.